podría ser a un estímulo mecánico. Entonces ese es el corpúsculo de Pacini, entonces lo estoy estimulando. Imagínense que este es mi dedo, no se imaginen, es mi dedo. Mi dedo está estimulando al corpúsculo de Pacini y estoy deformando la cápsula del corpúsculo de Pacini al estimularla. ¿Sí? Esto ha cambiado de forma y ahora tiene esta forma porque mi dedo lo está estimulando. Ese estímulo, esa deformación del corpúsculo va a permitir que, ahí está en el dibujo, ¿qué sucede? Que se abran canales de sodio. La deformación en el corpúsculo de Pacini, que es el receptor que estamos utilizando como ejemplo, va a ocasionar que se abran canales de sodio. ¿Sí? Este es un estímulo. Hay otros estímulos que también pueden abrir canales de sodio en los corpúsculos. ¿Sí? Por ejemplo, el cambio de temperatura, como habíamos visto, algunos estímulos químicos. Pero para los fines del ejemplo, esta acción mía de deformar el corpúsculo con un estímulo de presión va a permitir el ingreso del sodio. Ingresa el sodio y aquí tenemos el potencial de receptor. El potencial de receptor que les había mencionado, se modifica el potencial de receptor y va a estimular la fibra axónica del terminal, digamos del terminal del corpúsculo, y va a permitir, va a producir un potencial de acción que se va a empezar a propagar, ¿sí? Propagar a lo largo de toda la fibra axónica a través de esa neurona o de ese receptor. Va a comenzar a enviar información a través de todas las fibras, esta siendo considerada la primera neurona, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué tan claro? ¿Bien claro? Bien. Los receptores tienen una propiedad muy interesante, que es la propiedad adaptativa. Los receptores se pueden adaptar o pueden no adaptarse. ¿Sí? ¿Qué significa que un receptor se puede o no se puede adaptar? Yo le pido a su compañero, por ejemplo, le digo, toma, extiende tus manos y le pongo un plumón de pizarra. Luego le pongo un segundo plumón de pizarra. Imaginemos que su compañero está con los ojos cerrados. ¿Okay? Le pongo un plumón de pizarra, le pongo un segundo plumón de pizarra en la mano. Le voy a preguntar, ¿aumentó el peso? Sí. Le pongo un tercer plumón de pizarra, le voy a decir, ¿aumentó el peso? Sí. Imaginemos que su compañero logra cargar 35 kilos de plumones de pizarra. ¿Sí? Si yo le pongo un plumón más, me va a decir, y le pregunto, ¿aumentó el peso? Va a ser difícil que lo discrimine, ¿no es cierto? Los receptores pueden, una de las características que tienen es adaptarse. Cuando yo recibo muchos impulsos en el tiempo, algunos receptores van a seguir enviando potenciales de acción. ¿Sí? Van a seguir enviando potenciales de acción en todo momento, como estos, que son los inadaptables. Los receptores inadaptables, a pesar, digamos, que si yo continúo estimulándolos, van a continuar enviando potenciales de acción. Los receptores que se adaptan lentamente van a continuar enviando potenciales de acción, pero por un periodo. Y los receptores que se adaptan rápidamente van a enviar potenciales de acciones solamente por un periodo muy corto hasta que se adaptan rápidamente y ya no van a continuar enviando potenciales de acción. Entonces, los receptores de adaptación rápida continúan enviando potenciales de acción por un periodo corto y luego hasta que se adaptan rápidamente ya no envían más potenciales de acción. Se adaptaron, como diciendo, ok, esta es mi nueva situación normal, no tengo por qué seguir enviando información. Los receptores de adaptación lenta lo hacen por un tiempo más hasta que se adaptan, se demoran un poco más que la adaptación rápida hasta que dicen, bueno, ya, ok, esta es mi nueva situación normal, es mi nueva normalidad, y se adaptan lentamente y también dejan de enviar potenciales de acción. Los receptores inadaptables nunca se adaptan a la nueva normalidad y van a continuar en todo momento enviando potenciales de acción. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, en la línea que es la azul, significa que todo
corpúsculo de Pacini es adaptación rápida, por ejemplo. La que tiene pantalla de negro Sí. y la azul es Receptores de cabello y de cápsula articular o de fibras musculares. Son ejemplos. ¿Sí? Son ejemplos de los receptores de adaptación. Y los receptores inadaptables son los receptores que están en la cápsula articular, que van a detectar la posición de la articulación y el ángulo de flexión de la articulación, y esos no se adaptan nunca. ¿Sí? Si se adaptaran, tú en algún momento dejarías de recibir información de que tienes el codo doblado, por ejemplo. Si se adaptaran en algún momento, pero como nunca se adaptan, tú constantemente estás recibiendo información de la posición de tu cuerpo. ¿Estamos hasta ahí? entonces el negro y el Son ejemplos, ojo. El negro es un ejemplo del corpúsculo de Pacini que se adapta rápidamente. y el cabello también. El cabello es adaptación lenta, digamos. Ah, Porque esos, imagínate que son milisegundos, ¿sí? Son milisegundos, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí lo que pasa con la línea es que cuando llega abajo ya no hace más impulso. Ya no hay impulso por segundo, pues. No hay más impulso por segundo. Ya deja de enviar impulsos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí bien? Bien. Entonces, les había dicho que hay receptores que son, digamos, más superficiales y otros que son más profundos. Aquí ustedes pueden ver más o menos cuáles son los superficiales y cuáles son los profundos. Los superficiales, estas terminaciones nerviosas libres, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel, y aquí tienen algunos de los profundos, las terminaciones de Ruffini y los corpúsculos de Pacini. ¿Sí? Recuérdenlo, porque ustedes tienen la suerte de tener esta clase de teoría antes de la práctica. Si ya revisaron su guía, van a tener en la práctica, ¿cómo se dice? Tocarse entre ustedes. O sea, sí, o sea, tocarse entre ustedes. Para hacer pruebas de discriminación táctil, no se lo piden en la práctica, pero yo se lo voy a pedir. Que ustedes puedan identificar cuáles son los receptores sensoriales que ustedes están estimulando en su práctica. Cuáles son de presión, etc. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, esta tablita un poco o bastante poco amigable, ¿sí? Les va a indicar las características, chicos, escúchenme por favor, les va a indicar las características de cada uno de los receptores. No se ve nada, ¿no? No soy solo yo. ¿Mejor? Sí. Ok. Van a darse cuenta que hay dos grandes familias de receptores, los tipo A y los tipo C. ¿De qué depende esta clasificación? Del diámetro de la fibra que va a conducir la información y de la velocidad a la que se conduce esa información. Ya saben ustedes que mielinizado es rápido, ¿no es cierto? No mielinizado es lento. Muy bien. Dentro del tipo A hay 4 subtipos. A alfa, beta, gamma y delta. Muy bien. Aquí tienen cuáles son las funciones de cada uno de los receptores, ¿sí? Cuáles son las funciones de los receptores y qué características tienen. Es importante que ustedes sepan, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? ¿Qué fibra nerviosa usan? A alfa, a beta, a gamma, eso léanlo, ¿sí? Yo me hice una tablita, no se las voy a compartir porque quiero que la hagan ustedes, una tablita más amigable de cada uno de los 6 principales tipos de receptores táctiles, qué fibra nerviosa usan y lo que les acabo de mencionar hace un ratito, qué tipo de adaptabilidad tienen. Adaptabilidad rápida, lenta o son inadaptables, para que sepan a qué velocidad se transmite la información en cada uno de ellos y si los receptores son o no son adaptables y por supuesto cuál es la función que tienen. Tienen la función de recibir tacto y presión, solo presión, vibración de alta frecuencia, de baja frecuencia. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Saben qué libro hay información de eso? En la Biblia. Ya. En la Biblia. ¿Cuál es la Biblia? Gracias. Ya me puedo morir tranquilo. Bueno, por lo menos para mí es la Biblia. Otros podrán leer el Corán, otros podrán leer el Torá,
pero para mí la Biblia es el gallo. ¿Okay? Bien, entonces, ahora vamos a hablar de las vías. Ya tuvimos claros los receptores, ¿no? Ya sabemos cuáles son los receptores. Ok, ahora, ¿por dónde va esa información y cómo llega hasta el cerebro? Tenemos dos vías. La vía lemniscal o dorsolemniscal, como le quieran llamarlo, y la vía anterolateral. ¿Sí? Aquí está el resumen, acá está la vía anterolateral, pero vamos a empezar con la vía lemniscal o la columna dorsal lemniscal medial, si se lo quieren aprender así. Yo les sigo diciendo y le voy a decir la vía lemniscal porque me cuesta ya a mis 40 y algo de años cambiar ciertos hábitos, pero yo les sigo diciendo la vía lemniscal. ¿Qué características tiene la vía lemniscal? Bien, pues bien, van los receptores, llega la fibra y la fibra llega a la raíz, ¿sí?, dorsal, donde está el ganglio raquídeo, ¿sí? Y ahí esa vía va a ascender por la vía lemniscal, está dentro de la médula, hasta la parte inferior del bulbo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Eso es lo que tienen que recordar. Eso se lo deben haber explicado en anato, pero yo se lo recuerdo. ¿Qué pasa con la vía lemniscal en la parte inferior del bulbo? Cruza, ¿sí? Si estaba en el lado derecho, pasa al lado izquierdo y pasa de ser posterior, pasa a ser anterior. ¿Qué características tiene y para qué sirve? Para sensibilidad que requiere un alto grado de localización, ¿sí? Si yo necesito localizar muy bien de dónde viene el estímulo, es la vía lemniscal. Si yo necesito identificar muy bien cambios en la intensidad del estímulo, es la vía lemniscal. Si necesito identificar cambios de fase en el estímulo, como diferentes tipos de vibraciones, es la vía lemniscal. Empieza a temblar, y ahí empieza a temblar un poco más, hay un temblor, ese cambio, todos vivimos en Lima, todos los que vivimos en Lima, sabemos que primero hay una pequeña vibración y que luego viene el reflexón, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a eso, ¿no es cierto? Y discriminamos, nos damos cuenta de la diferencia de la vibración, ¿no es cierto? Bueno, vía lemniscal, ¿sí? Aquella vía que sirve para identificar la posición, lo que le decía, la posición de las articulaciones o sensaciones de presión, vía lemniscal. Vía anterolateral, dolor, ¿sí? Dolor, sensaciones térmicas y cualquier sensación táctil que puede ser difusa, que no necesita ser muy precisa, ¿sí? Que no necesita ser muy precisa. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, ¿sí? La vía lemniscal, identifiquen esto, por favor. Identifiquen que las fibras que vienen de la parte más superior del cuerpo son las fibras rojitas, ¿ya? Y de la parte más inferior, las fibras azules. Van a ascender y en la parte más inferior del bulbo es que se cruzan, pasan de ser posteriores a anteriores, cambian de lado y luego siguen subiendo, y aquí es donde está la primera sinapsis, ¿ok? Entonces pasamos de la primera a la segunda neurona, o neurona secundaria, llámela como la que la hagan, ¿sí? Primera neurona primaria, eso lo tienen claro, ¿no es cierto? Ocurre la sinapsis y acá está la segunda neurona. Sigue ascendiendo por la vía lemniscal hasta el complejo ventrobasal del tálamo. Y ahí se produce la segunda sinapsis y a partir de ahí tenemos la tercera neurona, que es la que va a llegar a la corteza. Ahorita nos vamos a la corteza, tranquilos. ¿Sí? Es la que va a llegar a la corteza. ¿Qué características importantes o una característica importante de esto y por qué les he señalado el color azul y el color rojo?
dense cuenta ustedes que las vías que llevan información sensitiva desde la parte más inferior del cuerpo llegan hasta la parte más medial de la corteza. ¿Sí? Y aquellas vías que vienen desde la parte más superior del cuerpo llegan a la parte más lateral de la corteza. ¿Ok? Más lateral de la corteza. ¿Ok? Una cosa, eso deben recordar. ¿Ok? ¿Estamos? Más inferior, más central, más superior, más lateral. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ah, importante. También reciben información estas vías de el quinto par, que es el... Trigémino. Gracias, Dios. Bien. Entonces, ¿a dónde llegan en la corteza? ¿Cómo se llama el lóbulo que está detrás de la cisura central? Lóbulo parietal. Lóbulo parietal es el que está detrás de la cisura central o del surco central, es el lóbulo parietal. Esa área, la parte más anterior del lóbulo parietal, es la corteza somatosensitiva, que está pegadita a la parte más posterior del lóbulo frontal, que es la corteza motora, ¿ok? Que están separadas por la cisura central. Enfoquémonos en la corteza somatosensitiva primaria, porque hay una secundaria que está acá. Esto que ven aquí son las áreas de Brodmann. ¿Sí? Las áreas de Brodmann son 50 áreas que están diferenciadas de acuerdo a las características histológicas. Yo sé que ustedes aman histo igual que yo, ¿no es cierto? Levanten la mano los que aman histo. Wow. 1, 2, 3, 4, 6. Increíble. Bien, bueno. Ella estaba tratando de hacer una broma, pero veo que hay algunos que sí aman esto. Ok, bueno, digamos que estaba hablando en serio entonces. Pero no tanto. Bueno, en fin. El área somatosensitiva primaria y el área somatosensitiva secundaria, y aquí atrás la 7A, el área de integración de toda la información. Este es un corte, ¿sí? Sagital del área somatosensitiva. Aquí les repito, sucede lo mismo. La parte más inferior llegan sus fibras a la parte más medial y conforme me voy lateralizando, más superior. Ustedes podrán notar que la cantidad de fibras, o mejor dicho, la cantidad de espacio que tiene la corteza cerebral para recibir fibras de las diferentes partes del cuerpo no es proporcional, digamos. Miren la cantidad de fibras que llegan al espacio que tiene la corteza para las fibras de los labios, y miren la cantidad de fibras, de espacio que tiene la corteza para las fibras en la pierna. ¿Quién se le ocurre por qué sucede eso? ¿De qué depende? Es fácil. De la cantidad de receptores sensoriales que tenemos en el cuerpo. Creo que ya todos sabemos que nuestros labios son sumamente sensibles y nuestras piernas, los muslos, tienen menos receptores sensitivos, razón por la cual el lugar que ocupa en la corteza, esto que se llama el homúnculo de Penfield, ¿sí? Que es cómo están distribuidos los receptores sensitivos a nivel cortical para recibir información de nuestros receptores periféricos. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Estamos? ¿Seguros? ¿Perdón? No tanto. No es tan grande el área sensitiva de los genitales. Mucho más labios, lengua,
Toda la cara tiene muchas más sensibilidad. Sí, claro, o sea, digamos en comparación con otras zonas de los miembros inferiores, sí, ¿no? Pero te sorprenderías. Bien, hasta ahí estamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda 10 minutos. ¿20 minutos? 10. 10. Ya, bien, entonces, las neuronas corticales, la corteza cerebral tiene 6 capas, ¿sí? 6 capas. La lógica indicaría que la tercera neurona llega a la capa más inferior. Mentira, no es así. Llega a la cuarta capa, ¿sí? Y a partir de la cuarta capa envía fibras un poco más difusas a la primera y a la segunda y también hacia las partes más profundas. Por ejemplo, las neuronas de la tercera capa son aquellas que a través del cuerpo calloso van a poder compartir información interhemisférica, ¿sí? Pero las neuronas, la tercera neurona llega hasta la tercera capa de neuronas corticales, ¿ok? Bien, esto es importante. La transmisión de un estímulo al cerebro. Las neuronas forman circuitos, ¿sí? ¿Cierto? Si sabemos que transmiten electricidad, forman circuitos. Y estos circuitos pueden tener varias características. Para los que les gusta un poco la electricidad, pueden tener varias características. Esta característica se llama divergencia amplificada. Es decir, que un solo estímulo se va a volver divergente y esta divergencia va a amplificar el estímulo. De tal forma que cuando yo tengo un estímulo leve, la divergencia que va a ocurrir entre las neuronas es solamente esta y el estímulo grande va a ser más importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos estímulos muy cercanos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos estímulos muy cercanos? Van a ver que cuando las células están adyacentes y esta divergencia ocurre, hay fibras neuronales que en la corteza se van a superponer, ¿sí? Se van a superponer. Aquí entra una característica muy chévere que tienen las neuronas que se llama inhibición lateral, ¿sí? Y que funciona para los receptores neuronales de escozor y también de dolor. Levante la mano quien cuando le tiene una roncha que le pica mucho dice, hazte la señal de la cruz. ¿Quién hace esa locura? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, eso se llama inhibición lateral, chicos. La sensación de escozor me va a disminuir cuando yo estimulo receptores dolorosos y va a producir inhibición lateral. No es cuento de la abuelita, es fisiología, ¿sí? Bien, entonces, esta inhibición lateral lo que va a permitir, este valle, o sea, entre los dos estímulos me va a producir, miren, estos dos estímulos distintos me va a producir un estímulo y otro estímulo, así como acá, no solamente que en este caso son los dos azulitos. El valle, el espacio entre los dos estímulos, es lo que me va a permitir discriminar, es decir, este es un lugar y este es otro. La inhibición lateral lo que hace es profundizar el valle de tal forma que sea más fácil para mí diferenciar dos estímulos. Van a ver ustedes en la práctica que en el dedo ustedes pueden diferenciar la posición inclusive en milímetros, porque tiene un montón de receptores, ¿sí? Si yo agarro un alfiler y me pico un poquito y de ahí avanzo 2-3 milímetros, voy a darme cuenta que me estoy picando en un lado diferente si lo hago con los ojos cerrados. Pruébenlo en la espalda, no van a notar la diferencia. Necesitan que la separación entre el estímulo sea mayor por la cantidad de receptores, ¿sí? Bien, la ley de la potencia, eso es lo que les hablaba al principio de la clase, en realidad yo no me adelanté. Ese es el ejemplo que le puse con el peso. Ustedes comienzan a cargar peso y les comienza a aumentar de 10 gramos o de 100 gramos en 100 gramos en 100 gramos. Los primeros 100, 200, 300 gramos, ustedes van a notar la diferencia entre 100 gramos y 200 gramos, de ahí entre 300 gramos, de ahí entre 400 gramos. Cuando ustedes están cargando 50 kilos y les pongo 100 gramos más, no van a notar la diferencia. Es decir que el estímulo inicialmente, cuando el estímulo es pequeño, es una relación cuasi logarítmica. Sí, no termina de ser logarítmica del todo, pero los estímulos al principio, cuando son estímulos pequeños,
la intensidad del estímulo y la intensidad de la señal es muy grande. Y después comienza a tener una relación media lineal, pero cuando yo estoy cerca del estímulo máximo, cuando ya aumento yo el estímulo, ya la intensidad de la señal no va a ser lo suficiente como para que yo pueda darme cuenta que hay un cambio. ¿Sí? Ese es el ejemplo que les puse con el peso. ¿Okay? Otro ejemplo de receptores es, por ejemplo, el movimiento de la rodilla. Hay células, hay receptores que me van a enviar información posicional, es decir, de la posición de la rodilla en función a cuál es el ángulo en el que yo tengo posicionada la rodilla a manera de impulso por segundo. Si yo lo tengo así, me va a mandar una cierta cantidad de impulsos. Si la tengo estirada, otra cantidad de impulsos que van a enviarse por la vía lemniscal, la que estamos hablando, hasta la corteza cerebral para que yo pueda tener la información que necesito. Muy bien, ya vamos a terminar. La vía anterolateral es la vía del dolor, ¿sí? Es la vía del dolor. A diferencia de la vía lemniscal, el cruce que en la vía lemniscal ocurre en la parte más inferior del bulbo, en la vía del dolor, que es la vía anterolateral, ocurre ni bien la fibra pasa el ganglio y entra por el asta dorsal de la médula. Ahí, ni bien entra, se produce la decruzación. ¿Sí? ¿Ok? Diferencias. ¿Sí? Recuérdenlo, ni bien entra, ¿sí? Ni bien, ¿dónde estamos? Acá. Ni bien entra, segunda neurona y ya me crucé. ¿Sí? Haciendo, hay algunas fibras que van a hacer sinapsis en el tracto o en el tracto espino-reticular, ¿sí? O en el tracto espino-encefálico. Igual van a llegar hasta el núcleo ventrobasal del tálamo. Y acá hay algo súper importante, ¿sí? ¿Cómo voy a yo inhibir el dolor, ¿sí? Por medio de analgesia local? Aquí en esta zona periacueductal y en el núcleo magno del rafe hay neuronas inhibitorias que van a producir una analgesia digamos no farmacológica, ¿no? Que son neuronas inhibitorias para las fibras anterolaterales que van a subir a través de la columna, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido porque no nos queda mucho tiempo, pero no quería dejar de mencionarles esto, ¿sí? El dolor y la hiperalgesia referida, ¿sí? Esto no sé si puede ser considerada una pequeña fallita o de repente al es todo lo contrario en el diseño del cuerpo humano. Las fibras nerviosas sensitivas de dolor de la piel entran por el asta posterior, por donde entran también las fibras nerviosas viscerales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Peritoneo, visceral y parietal, ¿no es cierto? Pleura visceral, pleura parietal. Bien, el peritoneo visceral tiene fibras nerviosas que entran junto con las fibras nerviosas receptoras de dolor de la piel. Es por eso que tenemos en las vísceras huecas tenemos dolores referidos. No sé, me duele algo, pero no sé qué es lo que me duele, ¿no es cierto? Por ejemplo, apéndice. El dolor referido del apéndice es periumbilical al principio, porque lo que me está estimulando el dolor es las fibras nerviosas viscerales del peritoneo visceral que está envolviendo el apéndice y que entra por el asta posterior de la médula junto con las fibras nerviosas de la piel. El dolor referido, entre comillas, se confunde. Cuando el apéndice se perfora y es el peritoneo parietal el que comienza a enviar las señales dolorosas, es cuando con el transcurso de las horas el dolor se localiza. ¿Sí? ¿Quién ha tenido apendicitis aquí? ¿Saben de qué les hablo, no es cierto? Lo mismo sucede con otros órganos. Y para terminar, el síndrome de Brown-Séquard es una sección medular a nivel de T12. ¿Qué sucede? Yo pierdo sensibilidad en una pierna y pierdo
sensibilidad táctil en un lado y sensibilidad doloroso en otro. ¿Por qué? Porque la sección medular es a nivel de T12 antes de que se haya producido la decusación de las fibras sensitivas táctiles a nivel de la parte más inferior del bulbo. ¿Sí? Eso es una de las explicaciones para un síndrome como ese. Listo, sé que tienen examen y ya son las 17:50. Si tienen una pregunta, adelante. Si no,